pues la idea es continuar paso a paso y ver pues qué podemos hacer más adelante por estos muchachos. Yo sigo preocupada con el tema de la evaluación. Si hay dificultades para conectarse a una clase, pues me imagino que va a haber dificultades para conectarse al examen. Hay que hablar con Carlos Javier a ver qué se va a hacer con los chicos que no se puedan conectar en el momento del examen. Bueno, entonces la idea de hoy es ver el metabolismo del glucógeno. Voy a compartir con ustedes la pantalla. Permítanme un segundo, mientras tanto me pueden ir haciendo comentarios por el chat para que vamos conversando. Por favor, ¿alguien me puede decir si está viendo mi pantalla? Ok. Entonces, el metabolismo del glucógeno. El glucógeno es un polisacárido. Les voy a mostrar la estructura de 3 polisacáridos conocidos. Uno de ellos es el almidón. Parte del almidón y en cadenas lineales está la amilosa, que son varias glucosas unidas, por eso se llaman polisacáridos, muchas glucosas unidas, muchas glucosas unidas, muchas glucosas unidas. En este primer gráfico tienen el almidón, se produce en las plantas. En el segundo gráfico está el glucógeno, que es, digamos, el almidón en animales. Y en el tercer gráfico está la celulosa, que es una polisacárido estructural en las plantas, hacen parte de la pared celular. Recuerden que una de las diferencias entre células animales y células vegetales es la presencia de la pared celular.
Entonces, vamos a ver las diferencias entre estos tres polisacáridos. Miren, por ejemplo, que el almidón no es tan ramificado como el glucógeno, tiene menos ramificaciones, mientras que la celulosa no tiene ramificaciones, es una fibra continua, que si bien hay algunas glucosas unidas entre sí, para dar ese aspecto de estructura, no tiene ramificaciones. Entonces, almidón menos ramificado, glucógeno más ramificado, y las celulosas son fibras continuas de glucosa. Los tres polisacáridos son hechos de glucosa. Ahora, ¿qué cambia entre unos y otros? Por ejemplo, entre el almidón y el glucógeno, el número de ramificaciones. Y entre el almidón, el glucógeno y la celulosa, el tipo de enlace. Ahora vamos a ver que en la celulosa el tipo de enlace es beta 1,4, y en algún momento les decía yo a ustedes que ese enlace no tenemos las enzimas para romperlo, y por lo tanto nosotros no nos podemos alimentar de celulosa, pero sí nos alimentamos de almidón. En la papa, en la yuca, en el plátano, en el arroz hay almidón, y nos alimentamos de glucógeno cuando comemos fibras musculares de res de cerdo o hígado de res de cerdo. Ahí está el glucógeno almacenado. Entonces nosotros nos vamos a dedicar al metabolismo del glucógeno porque ese es el polisacárido humano. Cuando alguien tenga un comentario, como yo no puedo estar viendo el chat, entonces le abren el micrófono o escriben que el sonido sí lo percibo acá. Aquí está una parte de la estructura del glucógeno, ¿sí? Me voy a devolver para mostrarles, por ejemplo, esta ramificación aquí. Esta ramificación aquí la representamos de esta forma. Entonces, cada uno de estos hexágonos representa una glucosa, ¿sí? Y estos que están aquí son los puntos de ramificación. Entonces, en los puntos entre una glucosa y otra, en las líneas continuas, los enlaces son alfa 1,4, 1,4, 1,4. Y los puntos de ramificación son alfa 1,6, 1,6. Entonces, les recuerdo las estructuras que vimos. Esta es una glucosa, este es el carbono 1, 2, 3, 4, 5, y el que está por fuera es 6. 1, 2, 3, 4, 5, y el que queda aquí por fuera es el carbono 6. Entonces el enlace es 1, 6, y el de las ramificaciones y el de las líneas es alfa 1, 4. Entonces ahí ya tenemos dos consecuencias. Primero, si vamos a hacer glucógeno, hígado, músculo, algo en cerebro se almacena como glucógeno, por lo menos vamos a tener mínimo dos enzimas. Una enzima que haga glucógeno, que haga enlaces alfa 1,4, y una enzima que haga enlaces alfa 1,6. Mínimo dos enzimas. Y si lo vamos a degradar, entonces necesitamos mínimo dos enzimas también. Una enzima que rompa esas ramificaciones, y se llaman así, enzimas derramificantes, y una enzima que rompa los enlaces alfa 1,4. Aquí está la estructura general de lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Vamos a ver la síntesis a partir de glucosa, ¿sí? Y la degradación para llegar a glucosa. Entonces, síntesis a partir de la glucosa y la degradación hasta llegar a glucosa. Vamos a hacer síntesis cuando no necesitamos glucosa y la vamos a almacenar, y vamos a hacer degradación cuando necesitamos glucosa.
Ok. Entonces, hasta ahí, ¿cómo vamos? Doctora, buenos días. Hola. ¿Tienes eco? Bueno, buen Doctora, día. buenos Sí, días. Quería cuéntame. preguntarle por la enzima ramificante y la derramificante, que no lo comprendí. Ok. Entonces, volvemos aquí y les indico, ¿cierto? Entonces, hay dos tipos de enlace, que son el alfa 1,4, que se va a producir entre glucosas que son lineales, y el otro tipo de enlace es el enlace alfa 1,6, ¿sí? Enlace alfa 1,6, que es el que se hace en los puntos de ramificación. En la diapositiva pasada, en esta, miramos que el glucógeno, mire por ejemplo esta línea de glucosas, pero tiene puntos de ramificación. También son glucosas, ¿sí? Entonces en esta línea continua de glucosas hay estos puntos de ramificación. Entonces, ¿qué tipo de enlace tienen estos puntos de ramificación? Enlaces alfa 1,6. ¿Sí? ¿Y qué tipo de enlaces tienen estas glucosas que son continuas? Tienen enlaces alfa 1,4. Entonces supongamos que ahora vamos a degradar glucógeno. Estamos en ayunas, ¿sí? Espero que no, espero que ustedes sí hayan desayunado alguna cosita. Entonces, vamos a degradarlo. Son casi, van a ser las 9:30. Y si desayunaron muy temprano porque tenían otra clase, digamos que desayunaron a las 6 de la mañana, entonces ese desayuno ya empezó a agotarse hace rato, y lo que vamos a estar usando son nuestros depósitos de glucógeno. Entonces, ¿qué necesitamos? Una enzima que rompa esta glucosa, ¿sí? Pero cuando llega a este punto de ramificación, la misma enzima no puede actuar. Entonces, una enzima que rompa aquí, que rompa aquí, que rompa en esta y en esta glucosa, pero cuando llega aquí, que nos queda solita, necesitamos una enzima extra, que se llama enzima desramificante, así la vamos a llamar, ¿sí? Estas son enzimas, se llama fosforilasa, glicógeno fosforilasa, glicógeno fosforilasa, glicógeno fosforilasa. Cuando llega al punto de ramificación se llama enzima desramificante. Entonces, ¿sí entendiste? Sí, señora, muchas gracias. Ok. ¿Alguien más tiene una duda? Ok. Entonces, continuamos. Continuamos con la estructura. Pues les estaba diciendo, para construirlo necesitamos mínimo dos, que son la glicógeno sintasa, ahorita me devuelvo a ella, y la enzima ramificante. Y para hidrolizarlo, para utilizarlo, también necesitamos dos. Uno es la glicógeno fosforilasa y la otra la enzima desramificante. Entonces, ramificante, desramificante. Para la síntesis, la ramificante; para la degradación, la desramificante; para la síntesis, la glicógeno sintasa; y para la degradación, la glicógeno fosforilasa. Y aquí está el panorama completo. Entonces, desayunamos, tenemos bastantes carbohidratos, que todo se convierte en glucosa, todo se convierte en glucosa, y vamos a almacenar porque tenemos energía. Entonces vamos a almacenar, hacemos varios pasos, recuerden que todas las vías metabólicas son en varios pasos, hacemos varios pasos y llegamos a glucógeno, ¿sí? Me devuelvo aquí de nuevo. Entonces, yo quiero agregarle a esta rama más glucógeno, entonces me pego por aquí una glucosa, o quiero agregarle a esta rama más glucógeno, entonces me pego por aquí una glucosa,
Y si quiero hacer una ramificación, entonces me pego por aquí, ¿cierto? Y hago una, este es 1, 4, ¿sí? Entonces aquí iría la ramificación. Pues, ¿qué enzimas necesitamos y qué condiciones? Vamos a hacer síntesis. Nos vamos a dedicar a la síntesis porque tenemos bastante energía, ¿sí? Entonces vamos a hacer síntesis. Olvidé decirlo que tanto la síntesis como la degradación ocurren en el citosol. Entonces, recuerden por qué la importancia de saber el sitio celular. Porque, por ejemplo, aquí no necesitamos transportadores, ¿sí? No necesitamos transportadores que lo lleven a algún sitio específico, ¿sí? Entonces, en el citosol va a hacer la síntesis. ¿Y cuál es la función de la síntesis del glucógeno? Reserva energética. Entonces, sabemos el sitio celular, sabemos cuál es la función, y se llama glucogenogénesis, glucogenogénesis, la vía que vamos a ver, síntesis de glucógeno o glucogenogénesis. Muy bien, ¿de qué se parte? Se parte de un glucógeno existente, un pedacito de estos existente. Casi nunca se llega a la depresión completa, o sea que nosotras podamos vaciar completamente los depósitos de glucógeno. Tendría que ser en un ayuno muy prolongado, un ayuno, por decirlo así, de más de 5 días total. Entonces podemos vaciar los depósitos de glucógeno. Pero en ayunos intermitentes de 4, 8, 12 horas, nunca vaciamos los depósitos de glucógeno. Entonces, siempre partimos de un glucógeno existente al cual le vamos a agregar glucosas, bien sea en las ramificaciones, para hacer otra ramificación, ¿sí? O en los extremos de esas líneas de glucosa. Entonces, volvamos aquí. ¿Qué es lo que vamos a coger? Un pedazo de glucógeno que ya existe, ¿sí? Le vamos a agregar UDP glucosa. Ahorita vemos de dónde sale la UDP glucosa. Y nos va a dar glucógeno con un carbono, miren aquí dice glucógeno N con una glucosa más, entonces glucógeno más N1, más 1, quiere decir que le agregamos un glucógeno, una glucosa más. Entonces tenemos, por ejemplo, por decir aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 glucosas. Cuando le agregamos, entonces glucógeno N es igual a 14, cuando le agregamos otra glucosa, entonces vamos a tener glucógeno con N igual a 15. Eso es lo que significa esta fórmula que está aquí, ¿sí? ¿Y hemos gastado energía? Sí, recuérdense que la síntesis gastan energía. ¿Y qué enzima usamos para hacer esa síntesis? La glucógeno-sintasa, ¿sí? La glucógeno-sintasa, es la enzima que une otra glucosa a un glucógeno persistente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? A devolvernos un poquito de dónde sale este UDP glucosa, ¿sí? Esta es la activación, es el pago que hay que hacer, el dinero que hay que invertir para guardar para cuando hay hambre, ¿sí? Entonces, ahorramos, invertimos y después vamos a tener suficientes alimentos para los momentos en que los necesitamos. Permítanme un momentico, no, aquí mismo, para no ir muy lejos. Entonces, vamos a invertir ese dinero. Desayuno, mucha glucosa. ¿Cuál es la inversión que vamos a hacer? La vamos a fosforilar. Aquí ya nos vamos a gastar un ATP, ¿sí? ¿Quién la va a fosforilar? La misma enzima que habíamos visto en glucólisis es la enzima que se encarga de fosforilar, ¿cierto?, la glucosa. Y tengo glucosa 6-fosfato. Está en posición 6 y la necesito en posición 1. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente
hay una enzima que es una isomerasa, en este caso una mutasa, cambia de posición, ¿sí? Pasa de 6 a 1 y nos la convierte en glucosa 1-fosfato. La transfiere, ¿sí? Con gasto de energía, la transfiere a un UTP, y nos da entonces la UDP glucosa, ¿sí? Entonces aquí ya nos gastamos también otro ATP, UTP glucosa. Y ya como habíamos visto la reacción general, la UDP glucosa se une a un glucógeno existente y esa es la enzima glucógeno sintasa. Para repetir, glucosa 6-fosfato, glucosa 1-fosfato, transferencia a la UDP, al UTP, transferencia al UTP para que se convierta en UDP glucosa y la UDP glucosa a glucógeno. Enzimas, glucosinasa, fosfoglucomutasa, uridiltransferasa, glicógeno sintasa, ¿sí? Vamos a hacer una rama. Entonces, la enzima que hace la rama se llama enzima de ramificación. ¿Sí? Me detengo, regreso aquí con ustedes y chateemos a ver. Doctora, yo tengo una pregunta. Ahí en el proceso que cambia de UTP a GD, aquí la puse. A UDPG. Aquí lo pongo, sí. Hay gasto energético, ¿sí? Sí. Pero entonces, la glucosa ya viene con un fosfato, sí. Porque está en posición 1, ¿sí? Sí, señor. Y ahí en la transferencia del grupo de uridina se gasta otro fosfato, ¿sí? Sí, señor. Ah, ok, era eso. Aquí se gasta un fosfato como ATP y aquí se gasta un fosfato como UTP. ¿Qué significa UTP? Uridiltrifosfato. Uridiltrifosfato, ¿sí? Uridiltrifosfato. En este caso la base no es adenina, sino uracilo. Okay. Exacto, uracilo. Entonces, repito, glucosa 6-fosfato, 1-fosfato, aquí hubo una fosforilación, aquí hubo un cambio de posición de 6 a 1, aquí hubo una transferencia de glucosa 1-fosfato al uracilo, a la UTP, para que se convierta en UDP glucosa. ¿Por qué hay que hacer esa conversión? Pues la evolución, seguramente, para hacerla más específica, la enzima solo reconoce la UDP. La glucógeno sintasa solo reconoce la UDP y no reconoce otra glucosa de otro tipo de fosforilación. Entonces, como decirle, mire, como esta glucosa está con UDP, esa es la que vamos a almacenar. Porque estas otras tienen distintos caminos. Recuerden que el glucosa 6-fosfato puede seguir a glucólisis. Entonces, no hay indicativo de que cuando esté fosforilada la glucosa, le diga, no, es que en posición 6 es que hay que almacenarla, entonces por eso hay que transferirla, como marcarla, como ponerle una ceñita y decirle, esta es la glucosa que vamos a almacenar. Muy bien, entonces tenemos las enzimas, glucosinasa, una fosfoglucomutasa, una que hace una transferencia, la que es la uridiltransferasa, la glicógeno sintasa, y si vamos a hacer ramificaciones, pues la enzima ramificante. Entonces, doctora, ¿sí? Entonces cuando hay alguna enfermedad, es en la glucógeno sintasa, digamos que no, que está fallando. Muy bien, esa es una excelente pregunta. Mírame, entonces ahora, ¿cuántas enzimas hay? 1, 2, 3, 4 y 5. Hay 5 enfermedades posibles y se llaman así, enfermedades del metabolismo del glucógeno, ¿sí? En la sola síntesis, de aquí para arriba,
hay 5 enfermedades posibles. Ese ejercicio lo vamos a hacer más adelante, se las voy a mostrar, y creo que en la guía, en la guía les puse 2 casos de enfermedades del depósito, en este caso es de depósito porque es de síntesis, de 2 casos de enfermedades de depósito del glucógeno. No solo una, sino 5. Y si quieres, aprovecho de una vez ahí la pregunta para que ustedes vayan encuadrando los síntomas posibles de estos pacientes. Por ejemplo, me voy a una drástica, ¿sí? Que esté ausente la glucógeno sintetasa. Vamos a hacer una biopsia hepática y ¿qué vamos a encontrar allí? El que tenga la respuesta puede contestar. Doctora, pues yo creería que si hacemos una biopsia hepática, pues sí. Bueno, ya Pipe contestó. No, Juan Felipe, no. Hepatitis es una enfermedad infecciosa y no tiene nada que ver con las enfermedades de depósito de glucógeno. La hepatitis puede dañar el hígado y por lo tanto dañar los depósitos de glucógeno, pero no tiene nada que ver con esto. O sea, se produce por una infección. Profe, Dime. profe, ¿se podría producir hígado graso? Sí, es una de las consecuencias. Sí, es una de las consecuencias. Pero yo quiero que se imaginen que están frente a una biopsia hepática, están viendo la laminilla del hígado, pudimos teñir glucógeno y están viendo el glucógeno, ¿sí? Lo están viendo. Entonces, ¿cómo sería la estructura? Voy a ver si tengo una aquí. ¿Cómo sería la estructura? Aquí alcanzan a ver la diapositiva, venga, la pongo. Pues entonces, en ese caso, doctora, en la biopsia hepática se verían como grandes espacios, porque si no tengo la glucógeno sintetasa, lo que sería es que se quedaría como glucosa libre, pues al no poder formarse como los enlaces entre del glucógeno. Entonces serían depósitos de glucógeno en grandes espacios. Correcto, entonces lo que no estaríamos viendo en ese hepatocito son depósitos de glucógeno, porque no hay quien le haga la síntesis. De pronto podemos encontrar por ahí sueltas unas cuantas que estuvieran preexistentes. Estoy hablando de niños recién nacidos, pero no tendríamos depósitos de glucógeno. ¿Alguien iba a decir algo? Sí, Simón, yo no alcancé a escuchar bien tu respuesta, pues porque en ese momento no se escuchó bien. ¿Me podría repetir, por favor? Claro, mira. Lo que pasa es que al hacer la biopsia hepática, en la lámina se puede observar, pues en la que ella nos mostró, la profe nos mostró, se ven como grandes puntos que son como el almacén de glucógeno, ¿sí? Los puntos negros son como el glucógeno, los puntos oscuros. Entonces, al haber problemas o fallas en la glucógeno sintetasa, lo que va a pasar al realizar esa biopsia es que no van a haber tantos de esos puntos, sino que se van a encontrar como más grandes espacios en blanco, ¿sí? Entonces, no veremos como la abundancia de gránulos de glucógeno, sino que veremos como esos espacios blancos que se ven como la parte inferior izquierda de la imagen de abajo. Exacto. Entonces, fíjate que en esta es una enfermedad contraria, o sea, donde el glucógeno no ha podido ser degradado. Y lo que estamos viendo son estos puntos negros donde hay mucha acumulación de glucógeno. En la enfermedad hipotética, que no es hipotética, de todas maneras existe, ¿cierto? No veríamos estos depósitos de glucógeno cuando no hay glucógeno sintasa. Alguien en el chat puso que se verían muchos niveles de UDP. Ver en el microscopio. Ojo cuando les hago las preguntas, porque les estoy poniendo el ejemplo de una biopsia y que van a ver a través del microscopio. La UDP glucosa no podría verse a través del microscopio, ¿sí? Entonces, lo que van a ver son figuras como esta en el microscopio, donde en este caso, lo que no se ha podido degradar, tomémoslo de una vez, lo que no se ha podido degradar es el glucógeno, ¿sí? Y entonces se deposita. Hay síntesis de glucógeno, pero no hay degradación,
y entonces se va acumulando en estos puntos negros que se ven aquí, que es lo que estamos mostrando en este punto. Hay glucógeno con su estructura normal, ¿sí? Pero depositado porque no hay manera de degradar. Muy bien, voy a devolverme a la diapositiva de síntesis porque necesitamos avanzar un poco más. Entonces ya tenemos la síntesis. Ustedes háganse las preguntas de qué podría pasar si falta esta enzima, la glucógeno sintasa, si falta la enzima de ramificante, si falta la transferasa uril transferasa, ¿cierto? O si falta la fosfoglucomitasa y si falta la exocinasa. ¿Sí? Cada una puede ser una enzima importante. Ahora me voy a la degradación, partiendo de glucógeno, ¿sí? Partiendo de glucógeno. Las enzimas que degradan glucógeno, que degradan enlaces alfa 1,4, se llaman amilasas. ¿Sí? Específicamente es la glucógeno fosforilasa. Entonces, mírenla aquí, la glucógeno fosforilasa. ¿Qué va a hacer la glucógeno fosforilasa? Ojo con esto. La glucógeno fosforilasa va a coger esta glucosa y la parte, pero al partirla le pone un fósforo, por eso se llama fosforilasa, ¿sí? Fosforilasa. Y no le pone fósforo a partir de ATP, por eso no se llama quinasa, ¿recuerdan las diferencias? No se llama quinasa, sino que le pone fósforo inorgánico. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que la fosforilasa parte de esta glucosa y nos queda una glucosa libre, pero fosforilada, o sea que nos queda glucosa 1-fosfato. ¿Sí? La fosforilasa parte del glucógeno, libera glucosa con fosfato inorgánico y la fosforila en posición 1. Y nos da otra vez glucosa 1-fosfato. Esta reacción es reversible, o sea, la misma enzima que se utiliza en síntesis, se utiliza en degradación, y entonces de 1 pasamos a 6. Glucosa 6-fosfato, ¿cierto? La podemos, por ejemplo, pues estamos en un momento de ayuno, necesitamos glucosa, recurrimos a los depósitos de glucógeno, la fosforilasa actúa y la convierte en glucosa 1-fosfato, glucosa 6-fosfato, y miren, por este camino se puede ir hacia hacer gluconeogénesis, y por este camino la podemos oxidar y ir a glucólisis, por ejemplo. Pero aquí necesitamos una enzima adicional que es la glucosa 6-fosfatasa. Entonces vamos a repasar las cosas que hemos visto antes. Esta amilasa es la misma fosforilasa, pero son amilasas que están en los lisosomas. ¿Por qué están en los lisosomas? Porque el glucógeno viejo, o sea, el glucógeno no puede permanecer eternamente allí. Cuando no estamos usando el glucógeno, este se va envejeciendo, entonces hay que degradarlo. Y el hígado lo manda está en el citosol y lo manda a los lisosomas para que sea degradado. Y allá lo degradan las alfa-amilasas inespecíficas. Esta es específica del citosol y estas son específicas de los lisosomas. Y lo degradan hasta lo mismo, a la glucosa. ¿Sí? Bueno, entonces voy a hacer el resumen. Glucógeno. Voy a degradar glucógeno. Fosforilasa. ¿Qué me da? Me da glucosa 1-fosfato. ¿Sí? Glucosa 1-fosfato. Quiero la glucosa libre, entonces la convierto a glucosa 6-fosfato. Quiero la glucosa libre, entonces uso la glucosa 6-fosfatasa. Les había dicho en algún momento que el músculo no tiene glucosa 6-fosfatasa y por eso el músculo no puede mandarle, no le puede mandar glucosa a otros tejidos. ¿Sí? Entonces lo que hace el músculo con su glucosa 6-fosfato es glucólisis para producir su energía.
Pero el hígado sí tiene glucosa 6-fosfatasa y entonces le manda glucosa a todos los tejidos. Ahora vamos a imaginarnos, voy a aprovechar la pregunta que me hicieron ahora, las posibles enfermedades. ¿Sí? ¿Qué pasará, por ejemplo, si no tenemos glucosa fosforilasa? Esta enzima. O si no tenemos las alfas amilasas, que son la misma enzima, ¿cierto? Las alfas en los lisosomas. Entonces, va a pasar esto, muchachos, esto que les presenté aquí. ¿Sí? Esa es la enfermedad en la que no hay fosforilasa. Entonces, miremos la primera parte de la diapositiva. ¿Qué es esto? Podría ser una hepatomegalia. Hepatomegalia, ¿por qué? Porque el hígado va creciendo, el hígado va aumentando de tamaño por estos depósitos de glucógeno, ¿sí? Pero además de la hepatomegalia, ¿qué van a encontrar en ese chico? ¿Qué es esto? Que está letárgico, profe, que no tiene energía para responder. Que no tiene energía, si bien una debilidad muscular generalizada, ni siquiera es capaz de sostener su Zona muscular. Su cabeza, que es uno de los signos de buena salud en un bebé que pueda a esta edad sostener su cabeza, es totalmente hipotónico, ¿sí? Está totalmente hipotónico. ¿Por qué? Porque no es posible que él use el glucógeno que ha almacenado y entonces tiene esta debilidad muscular. Y así se vería una biopsia de su hígado. Doctora, una pregunta. En estos casos también va a haber como una falta de grasa. O no recurre como a la desactivación de las grasas para en ese caso, el bebé puede estar recurriendo a la degradación de lípidos y su hígado va a ser graso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él está liberando todos para poder generar esa energía, está utilizando los triglicéridos y acumula grasas. En lugar de acumular glucógeno, acumula grasas para usarla. Entonces vamos a tener también un hígado grande y posiblemente un hígado graso. Doctora, una pregunta. Cuéntame. En el caso, o sea, eso es en el caso del hígado. El hígado pues tiene la capacidad de degradar el glucógeno, pero en el músculo también se puede degradar el glucógeno. Claro, en el músculo puede pasar lo mismo. Entonces, si usted, pero vamos a ver los síntomas que pueden ser diferentes, ¿cierto? Si el problema es de la no degradación de glucógeno en músculo, ustedes no van a ver esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que las enzimas son distintas. Son las mismas, pero codificadas, digamos, específicamente para músculo y codificadas específicamente para, permítame a ver si lo encuentro aquí. Ok, miremoslo aquí, ¿cierto? Si falta la enzima glucosa 6-fosfatasa en hígado y riñón, porque músculo no la tiene, entonces, ¿qué vamos a encontrar? Glucógeno en cantidad elevada y estructura normal. Me devuelvo un momentico, ya que me llevaron ustedes allá tan rápido, me devuelvo a la estructura, ¿sí? Esta es la estructura normal. ¿Qué me falta en esa primera enfermedad que se llama así, la enfermedad de glucógeno tipo 1? Me falta esta enzima, la glucosa 6-fosfatasa. De tal manera que se puede hacer glucógeno normal, se puede degradar glucógeno normalmente y llegar hasta glucosa 6-fosfato. Me voy para glucólisis, me voy para glucólisis o me voy para gluconeogénesis, pero lo que no puedo liberar es la glucosa. Y en la tabla dice que eso ocurre
Eso ocurre en hígado y en riñón, ¿cierto? Y yo siempre les he dicho que el que provee glucosa, por ejemplo, a cerebro, es el hígado, y él no le puede proveer glucosa. Entonces, ¿qué voy a encontrar? Si el glucógeno está bien, la estructura es normal, está elevado, pero su estructura es normal. ¿Qué síntoma generalizado tendrá este niño? En el que le falta la glucosa 6-fosfatasa. ¿Hipoglicemia, doctora? Hipoglicemia. Porque pues no se puede mandar el azúcar, bueno, la glucosa como tal a la sangre, ¿no? En estados de ayuno. Correcto, ¿sí? Tendrá hipoglicemia. Entonces, miren aquí, aprovechemos la tabla, todas las posibles enfermedades de depósito del glucógeno, dependiendo de la enzima que falta, ¿sí? Entonces, la glucosa 6-fosfatasa, la alfa-glucosidasa lisosómica, la voy a recordar aquí, la alfa-glucosidasa lisosómica es esta enzima, pero ¿dónde está? En los lisosomas, la misma fosforilasa, pero en los lisosomas. Regresamos aquí. La desramificante también es el tipo 3, músculo hígado. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Un glucógeno elevado con muchas ramificaciones. En los puntos de corte, dice ramificaciones cortas. ¿Sí? Entonces, yo tengo la enzima que va quitando, pero no tengo esta enzima que quita este punto. Entonces voy a ver un glucógeno con muchas ramificaciones, pero una sola glucosa en esas ramificaciones. La fosforilasa, ya sabemos qué es lo que hace la fosforilasa. Voy a ver mucho glucógeno de estructura normal porque no lo puedo usar, ¿cierto? En músculo o en hígado. Mucha glucógeno, tanto en hígado como en músculo, con estructura normal. Fosfoglutoquinasa, el glucógeno va a tener estructura normal, mucho glucógeno, pero de estructura normal. Y en la que fue la primera que alguien preguntó, la glucógeno sintasa, en hígado, por ejemplo, voy a ver que ese hígado no tiene mucha cantidad de glucógeno. Muy bien. Síntesis, degradación, el resumen, todo esto es en citosol. En resumen, la glucógeno fosforilasa, la enzima de ramificante, la fosfoglucomutasa, y aquí la cuarta enzima sería la glucosa 6-fosfatasa. ¿Sí? ¿Qué hace la glucógeno fosforilasa? Con el glucógeno lo parte, da un glucógeno menos y glucosa fosforilada en posición, un glucógeno menos y glucosa fosforilada en posición 1. Función, obtención de energía. La otra función de síntesis era reserva de energía. En esta se gasta energía, ¿sí? Se gasta energía, y en esta la idea es producir energía y por eso da la glucosa de una vez fosforilada. Ahora les voy a dejar una pregunta, de hecho apúntenla de una vez. ¿Cuál es el rendimiento energético de glucólisis cuando la glucosa viene de glucógeno, usando la glucógeno fosforilasa? ¿Cuál es el rendimiento energético de glucólisis cuando la glucosa viene del glucógeno usando glucógeno fosforilasa? La enzima de ramificante, ya vimos qué hace, rompe los enlaces 1,6 y la glucosa 6-fosfatasa, que fue la glucosa, y la convierte a glucosa. Dime. Glucólisis cuando la glucosa, ¿qué? Rendimiento energético, ese es un ejercicio de activación de neuronas, ¿sí? Recuerden que siempre les digo para qué pongo el ejercicio. El ejercicio es para que las neuronas se activen, hagan relaciones,
Ustedes creen pensamiento crítico y conexiones. ¿Cuál es el rendimiento energético? Profe, Dime. pues en este caso sería, por así decirlo, +1, por lo que no se gastaría, pues si la glucosa entrara normal directamente Ajá. en la glucólisis, ya no se tendría que gastar esa ATP inicial, Es- sino que ya vendría cargada, por así decirlo, ni vendría activa. Exactamente. ¿Sí? El rendimiento es +1. ¿Sí? Lo que se produzca lo de la glucólisis +1, porque ya no tengo que invertir un fosfato porque ya viene la glucosa fosforilada. Muy bien, muy bien. So, activen neuronas. Ok, vamos a mirar qué pasa con los depósitos de glucógeno nuestro. ¿Sí? Tomamos 8 de la mañana y el depósito de glucógeno está alto. ¿Por qué? Porque ustedes acaban de desayunar, ¿sí? Supuestamente. Trabajamos de 8 a 12 y miren sus depósitos de glucógeno cómo van bajando. Por eso les digo que cuando ustedes empiezan a resbalar, bueno, ahorita no los puedo ver, pero deben estar resbalándose en el escritorio, en la cama, porque ya se están cansando, etcétera, etcétera, es porque el cuerpo trata de tener la menor energía posible, gastar menos, porque los depósitos energéticos también están muy bajos. Llegamos al almuerzo, en el almuerzo lo subimos un poco, pero como igual estamos trabajando, pensando, pues los depósitos no son muy altos, ¿sí? Y en la cena, cuando llegamos a la cena, fíjense que no tenemos esa depresión total y comemos, ¿sí? Y nos acostamos a dormir llenos, entonces no necesitamos gastar energía. Por eso hay que comer más temprano y tratar de hacer cosas para que esa energía excesiva que ingerimos, pues la gastemos. Fíjense que los depósitos se suben de 8 hasta la medianoche, más o menos, 2, 3 de la mañana, empiezan otra vez, porque aquí estamos en letargo total, pues descansando, no hay gasto de energía, pero a medida que va pasando el sueño, que ya nos va preocupando que tenemos que madrugar, el sueño va a ser menos profundo, entonces, ¡pum!, lo que no habíamos gastado antes no lo gastamos todo, de tal manera que a las 4 de la mañana estamos con hambre. Y muchas personas a esa hora se despiertan, ¿sí? El hambre los despierta. Y desayunamos y volvemos y recogemos nuestro glucógeno. Ese es un ciclo, ¿sí? Y este ciclo lo podemos alterar cuando comemos mucho. Entonces depositamos más de lo que necesitamos y empezamos a engordar. Y los valores de glucosa, este es un cuadro, pero ustedes ya los deben saber. En un adulto deberían estar en ayuno, por ejemplo, en un adulto deberían estar, un adulto normal, entre 70 y 90. Por debajo de 70 empiezan, si ustedes ven esto se está poniendo rojo, estamos entrando en estados de hipoglicemia, ¿sí? Y cuando estamos por ahí en 60, la hipoglicemia empieza a manifestarse con problemas cerebrales, ¿sí? Entonces, incluso podríamos llegar a convulsionar o desmayarnos porque hay un bajón de azúcar, ¿sí? Letargia, convulsiones, coma, cuando estamos en este punto. ¿A quién le puede pasar esto? A personas que tienen defectos del depósito de glucógeno. Entonces usted a sus prácticas o a su clínica o a su consultorio pueden llegar recién nacidos en esta situación. ¿Por qué? Porque recién nacido, en la noche el recién nacido tiene que comer para evitarse esto, ¿sí? Por eso al recién nacido casi siempre hay que darle cada 2 horas comidita, cada hora y media, porque gasta mucha energía y puede hacer ayunos prolongados muy peligrosos. Y cuando tiene una enfermedad de depósito de glucógeno, esta situación se puede agravar más. ¿Sí ven las edades? De 0 a 7 días, ¿sí? Los rangos, esto es en miligramos por decilitro y esto es en milimoles por litro, son
simplemente conversión de unidades. Las hipoglicemias severas en los recién nacidos y en uno igual, ¿cierto? Pueden llevar a daño cerebral, incluso a la muerte. Entonces tenemos que mantenernos en este rango hasta 110, y yo considero que 110 ya es un poco alto. Bueno, aquí está en general la integración de todos los órganos. ¿Cuál es el principal órgano en el metabolismo de los carbohidratos? Pues el hígado. Vean al hígado proveyéndole glucosa al cerebro, proveyendo glucosa a otros tejidos, proveyendo glucosa a músculo, ¿sí? Proveyendo glucosa también a riñón, proveyendo glucosa al intestino, pero aquí el intestino, pues en lo que ingerimos, le devuelve glucosa para que almacene. Por eso las enfermedades de depósito de glucógeno pues afectan principalmente hígado y afectan principalmente músculo. ¿Por qué hígado? Aunque el depósito de glucógeno en hígado es menor, es el órgano principal, ¿sí? Si comparo cuál es el tamaño del depósito de glucógeno, músculo o hígado, pues es mayor en músculo por el tamaño del músculo, la gran cantidad de músculo que tenemos. Pero el que determina prácticamente todos los síntomas graves en enfermedades de depósito de glucógeno es el hígado. ¿Sí? Muy bien, alguien preguntaba que qué pasaba entonces si el hígado era graso. Sí, el hígado es graso porque como no puede usar glucógeno, entonces recurre a los lípidos. Y el uso excesivo de lípidos, de grasas, produce esto, cuerpos cetónicos. ¿Sí? Miren que los cuerpos cetónicos van en aumento, las grasas se consumen, pero lo que se va aumentando son los cuerpos cetónicos, y ya sabemos el efecto de los cuerpos cetónicos sobre el pH y el efecto de un bajón de pH sobre el organismo completo. Entonces vamos aquí, a quien regula las vías, ¿cierto? La glucosa que alimentamos, con la que nos alimentamos, prácticamente la usamos toda. ¿En qué la usamos? En guardarla y en las actividades diarias, ¿sí? Y cuando los depósitos de glucógeno bajan, ¿qué sube? La gluconeogénesis. ¿Qué es lo que hace la gluconeogénesis? Pues hacer glucosa nueva. ¿Por qué tenemos que hacer glucosa nueva? Porque miren, los depósitos de glucógeno bajaron, entonces tenemos que hacer glucosa nueva. Vamos a las enfermedades por almacenamiento. Ya se las mostré, todas las posibles enfermedades que hay. ¿Sí? Esta es una ruta que vamos a ver después. Me detengo aquí y entonces empiezo a oír las preguntas que tengo. Y si no tienen preguntas, vamos a la guía. Esperen que yo estoy aquí. Juan Felipe, hipoglicemia, listo. Listo, Juan Felipe. Pregunto, en este instante, ¿qué dudas tienen sobre síntesis y degradación de glucógeno? Ok, ¿qué preguntas tienen sobre síntesis y degradación de glucógeno? No. Juan Miguel pregunta si la producción de cuerpos cetónicos se da en la vía de gluconeogénesis. No, no, Juan Miguel. La producción de cuerpos cetónicos se da en la vía de oxidación de los ácidos grasos, en la beta oxidación, que lleva hasta acetil-CoA. El acetil-CoA se utiliza para producir los cuerpos cetónicos. Cuando hay un exceso de beta oxidación, entonces se producen los cuerpos cetónicos. Voy a compartirles la guía. Voy
Voy a compartirles la guía para que ahí están viendo la guía. No, profe, no vemos la guía. Ok. Un minuto. Y ahora, ok, ahora sí la están viendo. Entonces, como una información adicional, en este parcial también entra el ciclo de Krebs. Entonces les voy a mandar este fin de semana, les mando la guía de ciclo de Krebs porque no la habíamos hecho, ¿cierto? Aunque ya vimos ciclo de Krebs. Entonces esta semana les mando esa guía. Objetivo: reafirmar conocimiento general y precisar aspectos fundamentales de las vías metabólicas en estudio. ¿Cuáles vías? Glucogenogénesis, síntesis de glucógeno, y glucogenólisis, degradación de glucógeno. Lo mismo que quiero que ustedes aprendan, describir en forma muy general cada una de las vías, establecer las diferencias entre la glucogenogénesis y la glucogenólisis, y relacionarnos con la enfermedad, tal como vimos en esas diapositivas, interpretar de manera general síntomas y signos de las enfermedades relacionadas. Entonces, la guía está diseñada para eso, para que puedan adquirir esas competencias. Por ejemplo, ¿por qué se almacena energía en forma de glucógeno? ¿Sí? ¿Hay otras formas de almacenar energía? Sí, en forma de adipocitos, de ácidos grasos. Entonces, los carbohidratos los almacenamos en forma de glucógeno. Se almacena así porque son reservas rápidas, de utilización rápida. Recuerden, lo primero que siempre utilizamos son los carbohidratos, después las grasas y por último las proteínas. Entonces, almacenamos en forma de glucógeno, músculo, hígado, cerebro. Músculo, el mayor depósito de glucógeno está en músculo por su tamaño, pero el depósito más importante es el del hígado por la función de reserva energética para todo el organismo. Se repasa la clase, se leen los libros, que al final de cada guía están los libros, ¿sí? El Leninger es una bioquímica clásica de Alto Tourmaquet. Después viene la de Strayer, que también es muy buena, muy ilustrativa, pero es más compleja. La bioquímica de Boer es una muy buena bioquímica, lo mismo que la de Debril. Están en español en ediciones un poquito atrasadas, pero los que sepan inglés, léanse a Debril. Y por último, la bioquímica de Hart. Aquí nos vamos. ¿Cuáles son los órganos principales de almacenamiento de glucógeno? Los he estado repitiendo por toda la clase. ¿Puede el cerebro almacenar glucógeno? Sí, en pequeñas cantidades puede almacenar glucógeno, pero digo en pequeñas, ¿por qué en pequeñas cantidades? En lugar de darle yo la respuesta, démenla ustedes, ¿por qué el cerebro almacena en pequeñas cantidades glucógeno? ¿Nadie sabe? ¿Cuál es la función principal del cerebro? Mantener las funciones vitales. Correcto, mantener funcionando todo el organismo. Y los depósitos de glucógeno ocupan mucho espacio. Entonces las neuronas podrían llegar a dañarse si tenemos mucho glucógeno en el cerebro, así como se daña el hígado. ¿Sí? Profe, pero una pregunta.
Cuéntame. o sea, por así decirlo, la acumulación o el depósito de glucógeno a nivel del cerebro se produce en los astrocitos. Ujú. Listo. Ok. Listo, profe. Bueno. Pero igual los astrocitos crecerían y comprimirían neuronas, por ejemplo. Bueno, les sigo aquí. ¿Qué consecuencias trae el sobrealmacenamiento? O sea, mucho almacenamiento. Pongámosle aquí, el sobrealmacenamiento de glucógeno en hígado y cuáles consecuencias su desabastecimiento. Hay un cuadro de repaso que es y lo mismo que hicimos con la otra guía. Glucogenólisis, glucogenogénesis, el cuadro de repaso, cuáles son las enzimas reguladoras, ¿sí? Entonces, normalmente en estas enzimas tienen que ver la glucógeno, en la glucógeno-sintasa y la glucógeno-fosforilasa. Me faltó, aquí no está, aquí los reguladores, por ejemplo, las hormonas. ¿Qué hacen las hormonas? La insulina, ¿qué hace la insulina? Corresponde a ustedes. ¿Qué hace la insulina? ¿Y qué hace el glucagón sobre estas vías? ¿Sí? Y obviamente las enfermedades asociadas. Y están los dos casitos. Caso 1, paciente femenina de 10 años de edad ingresó al hospital con antecedentes de infecciones recurrentes de vías aéreas, se refirieron caídas frecuentes desde su propia altura, o sea, estaba parada y ¡pum!, se caía, y debilidad muscular progresiva de 6 meses de evolución, se presentó una disnea y tos de 4 años de evolución, recurrencia de los cuadros de infección respiratoria, edema progresivo en cara, cianosis peribucal, biopsia muscular de cuádriceps con inclusiones citoplasmáticas masivas de glucógeno. Ese es el caso 1 y aquí están las preguntas. Preguntas del caso 1. Desde el punto de vista energético, ¿cómo explica las caídas desde la propia altura del paciente? ¿Alguien me puede contestar eso? Las caídas del paciente es creo que por falta de energía en el músculo, ¿no? Por falta de glucosa en el músculo y pues por debilidad muscular, ¿sí? Como dice Felipe. Correcto. ¿Sí? Hay una pregunta. ¿Cuáles son entonces, me voy aquí, cuáles son entonces las enfermedades asociadas a la gluconeogénesis? Es que, Ricardo, gluconeogénesis o glucogenogénesis, porque la vía que estamos viendo hoy es la vía de la síntesis de glucógeno. Lo que tú me estás preguntando aquí, Ricardo Augusto, es la síntesis de glucosa, gluconeogénesis, que vimos la vez pasada. No se pueden dejar confundir por los términos. Síntesis de glucosa, gluconeogénesis. Síntesis de glucógeno, glucogenogénesis. Y la otra pregunta que hay aquí, ay, se me olvidó grabar la clase, entre otras. Y la otra pregunta que hay aquí dice, entonces la regulación de glucogenogénesis y la de glucogenólisis depende solamente de la cantidad de glucosa que se tenga, depende de la cantidad de glucosa, depende de la carga energética, al igual que todas las vías de glucosa que hemos visto, ¿sí? Si tenemos baja carga energética se activa glucogenólisis y si tenemos mucha carga energética se activa glucogenogénesis. Bueno, vuelvo al caso. Desde el punto de vista energético, ¿cómo explica las caídas de la propia altura? Obviamente, el músculo no tiene energía, y lo estoy viendo en el caso. El músculo no tiene energía. ¿Por qué no tiene energía esa chica? Porque dice aquí que una biopsia muscular del cuádriceps con inclusiones citoplasmáticas masivas de glucógeno no puede degradar glucógeno. Y yo les hago una pregunta, creo que la hice.
¿Qué enzima? La tercera, ¿qué enzima estaría involucrado? ¿Cuál creen ustedes? De todas las que vimos, ¿cuál creen ustedes? Profe, la glucosa 6-fosfatasa. El músculo no tiene glucosa 6-fosfatasa, por lo tanto, no esperamos una enfermedad de glucosa 6-fosfatasa, una enzima en el La desramificante, doctora. Podría ser la desramificante, sin embargo, la biopsia dice que hay una estructura de colágeno normal, pero que hay mucha. Perdón. Doctora, ¿no sería la fosforilasa? Yo me apuntaría por la fosforilasa. ¿Sí? Dice, inclusiones citoplasmáticas masivas de glucógeno. Y el glucógeno, aunque no me lo dicen ahí, parece normal, ¿cierto? Y voy a hacer la respuesta con la de los glucosa 6-fosfatasa. Si no tuviéramos glucosa 6-fosfatasa, podría tener los mismos síntomas la chica. Pero acuérdense que el músculo no tiene glucosa 6-fosfatasa. Entonces no debe haber debilidad muscular porque la glucosa de glucógeno va hasta glucosa 6-fosfato y simplemente hace glucólisis y tiene su energía. ¿Sí? Y además no explicaría por qué hay glucógeno acumulado. Entonces, ¿qué explica que haya glucógeno acumulado? Que no exista la fosforilasa. ¿Sí? La glucógeno fosforilasa. Eso explicaría esa sería como la enzima del caso número 1. ¿Qué explica? Que creo que la pregunta número 2. ¿Qué debilidad muscular, qué disfunción? Si tiene debilidad muscular generalizada, ¿qué disfunción muscular? Corrijan allá que está mal escrito. ¿Qué disfunción muscular explicaría la cianosis? Yo veo aquí el chat por si alguien tiene. Muy bien. Profe. Aquí Daniel Felipe dice que hipoxia. Bueno, la cianosis sí, pero estoy preguntando qué tipo de músculo estaría afectado. Miremos la pregunta de nuevo. Dice, si tiene debilidad muscular generalizada, ¿qué disfunción muscular explicaría la cianosis? ¿Sí? ¿Qué músculo estaría afectado para que ella entrara en cianosis? ¿Qué músculos? Los músculos de la respiración, como lo dijeron. Correcto. Sí, exacto, Juan Felipe. Los músculos respiratorios, dice Juan Francisco y Juan Felipe, el diafragma, exactamente, los músculos respiratorios, ¿sí? Esos estarían afectados. Y entonces eso también explica, como no tiene una buena función muscular, tampoco tiene una buena función respiratoria, ¿sí? Y se van acumulando progresivamente, por decir, mucos, y eso explicaría las infecciones recurrentes de las vías aéreas, porque no tiene una buena ventilación. Bueno, y eso explicaría también la disnea y explicaría también la tos, ¿sí? Y obviamente el edema progresivo, sus músculos cardíacos, el corazón también se afecta, ¿sí? Y entonces si se afecta el corazón, se afecta su capacidad de bombeo. Muy bien, lo mismo que hice aquí con el caso 1, lo hacen ustedes con el caso 2. Recuerden, el lunes nos vamos a ver para que ustedes me hagan todas las preguntas que requieran para el examen. ¿Qué va a entrar en el examen? Profe. Sí, dime. Hoy podríamos definir, pues independiente de la clase que tengamos el lunes, los temas que van a entrar para el parcial del miércoles. Sí, claro. De una para vez. Poder y hacer eso de una vez, sí, señora. Bueno, hay mucho tema,
Hay una clase que dio la doctora Beatriz Restrepo que llama la estructura de los carbohidratos. Ustedes me van ayudando a completar. Después yo vi algo de digestión. Permítanme, algo de digestión de carbohidratos, sí. Dejemos de compartir la pantalla aquí. Algo de digestión de los carbohidratos. Ahora pues, digestión de carbohidratos. Después vi las vías metabólicas en general. Y después vimos, empezamos las vías de la glucosa. ¿Sí? Y en las vías de la glucosa vimos glucólisis, gluconeogénesis, ciclo de Krebs, ciclo de Krebs, y vimos la clase de hoy, que es glucógeno, las vías del glucógeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clases. ¿Están de acuerdo conmigo? Profe, ¿nos podrías, qué pena, indicar, o sea, la primera clase entonces que entraría es la de la estructura de los carbohidratos que vimos con la carbohidratos, sí. Listo. La segunda sería lo que vimos, el video que colocaste de digestión general, sí, vías metabólicas en general. Es, que fue el videito ese español. Perdón, la segunda es digestión de carbohidratos, sí. Sí. Listo. La tercera entonces... vías metabólicas en general. Sí, dale. Listo. La introducción de todo eso. Luego fue lo de glucólisis. Glucólisis. Ciclo de Krebs. Sí. Y la de hoy que fue... Gluconeogénesis, te falta glucólisis, gluconeogénesis. Y la síntesis y las dos de hoy, de glucógeno. Alguien está preguntando que si entra en el ciclo de alanina y el ciclo de Cori, si eso está en glucólisis y gluconeogénesis. Entran los ciclos. Gluconeogénesis sí, alguien está preguntando que si gluconeogénesis sí. Repito entonces, estructura de los carbohidratos, digestión de carbohidratos, vías metabólicas en general, estructura de las vías metabólicas, y glucólisis, gluconeogénesis, ciclo de Krebs, glucogenogénesis y glucogenólisis. ¿Les quedó? Listo, profe. Muchas gracias. Eso sería lo del parcial. Eso sería lo que entra en el parcial. Una cosa más. Como hay que sacar unas notas de laboratorio, aparte del parcial, entonces vamos a hacer unas 5 preguntitas de los informes que me dieron. ¿Sí? No, yo creo que no, porque les queda como muy pesado todo esto. Después vemos cómo evaluamos el laboratorio. ¿Les parece? Sí, profe, y podríamos hacer como un conversatorio, así sí. Como una mejor, y así todos interaccionamos. Sí, es mejor evaluarlo de otra forma, sí. Sí, listo, doctora, muchas gracias. Ok. Entonces, bueno, descansen, vayan a tomar alguito si tienen otra clase, pausas activas, caminen, aunque sea alrededor de la cama, y estiren. Hoy no los pude poner a estirar, pero estiren, acuerden, isómero cis, isómeros trans, etcétera, etcétera. Estirar y mantenerse bien, cuidar a las familias y cuidarse ustedes. Nos vemos el lunes, hagan las preguntas, escriban las preguntas.